Buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Estamos en la penúltima clase, o sea, la última clase de avance. El día miércoles ya tiene su examen final, su exposición y presentación de todo el trabajo que se ha mandado durante todo este mes. Así que bienvenido, Dios les bendiga. Espero de que todo lo que hemos pasado en esta materia tan linda, tan hermosa que es historia de Israel, nos haya servido de poder un poco visualizar y imaginarnos cómo fue, ¿no? Eso bello desde Abraham hasta lo más triste que fue el exilio o antes la división de los reinos. Pero aún en todo eso, la mano de Dios nunca se apartó de Israel. La mano de Dios siempre estuvo ahí presente para poder sostener al pueblo de Dios. Así que vamos a dar un pequeño repaso de lo último que hemos avanzado. Así que vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos avanzado durante todo este tiempo ya. Hemos hablado que nace el llamado de Abraham ante Abraham. Dios le dice, Abraham estaba tranquilo, feliz con la familia, con su esposa Sarai, con la familia. Entre ellos, la Biblia menciona a Lot, no sé, tal vez era su único sobrino que tenía. No se menciona la familia de Lot, solamente dice sobrino Lot. Y, y bueno, entonces están ellos en en esa aventura. Dios llama a Abraham y bueno, Abraham le cree a Dios. No tenía descendencia, Abraham no tenía descendencia. Y Dios le dice, ¿no? Vas a tener una descendencia grande, tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Pero Abraham no tenía, su esposa Sara ya era anciana, él también era anciano, y, pero él le creyó a Dios. Pero en ese proceso, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado en algún momento de la vida. Cuando Dios te da una palabra, somos rápido en querer recibir la respuesta de ella. Y en ese esperar, desde el momento de la palabra hasta el momento del cumplimiento de la palabra, eh, muchas veces cometemos errores tratando de querer ayudar a Dios. Y fue ahí cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener una descendencia. Pero pasaron más de 20 años y y nada la promesa, o nada del cumplimiento de la promesa, porque ya la promesa estaba dada. Entonces, eh, fue ahí cuando Sara le dice, no, nada, el hijo, de, el hijo que Dios nos prometió. Eh, Primero, Abraham pensaba que Eleazar, su criado, iba a ser el heredero, ¿no? O a través de él iba a ser la descendencia. Pero Dios le dice, no, vos vas a tener tus propios hijos. Y el tiempo pasaba y nada. Entonces fue cuando Sara le dice, mira, no llega la descendencia, está mi criada o mi esclava egipcia, ¿por qué no te ligas a ella? Y fue ahí cuando se llega a ella, nace Ismael hasta el día de hoy. Luego pasamos, viene el tiempo de los
cuando Israel pide rey. Y ahí nace el primer rey de Israel, llamado Saúl. Saúl tiene varias cosas negativas y uno de ellos es que hace algo que no estaba en sus manos hacer, que era el sacrificio, porque sus manos estaban manchadas con sangre. Entonces Dios le quita o le corta la, la herencia del reino. No es que lo saca del reinado, y muchas veces hemos entendido, no. Si Saúl siguió siendo rey por 30 años casi, solamente de que el reinado fue cortado, porque al morir Saúl, Jonatán, su hijo, tenía que asumir y luego su descendencia. Y fue ahí cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Tu reino será cortado. Y, y tu sucesor ya está, y es mejor que vos, y ese mejor que vos, ese mejor que Saúl era David. Ahí, ahí comienza el tiempo de la monarquía, ya con reyes, y luego David, eh, Salomón. Salomón este, se aleja de Dios a lo último y sus mujeres dice que inclinaron a Salomón a desviarse a dioses ajenos. Y es ahí cuando Dios le habla a Jeroboam, a Roboam, se divide en dos reinos. Luego hace lo malo, dice, y empieza ya el exilio. Israel como tal, las 10 tribus que quedó Israel como capital Samaria desapareció. No volvió, no volvió. Lo que volvió fue Judá. Las dos tribus volvieron, reconstruyeron las murallas, reconstruyeron la ciudad de Jerusalén. Y, y hoy vamos a hablar de un tiempo de los famosos llamados 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay un periodo, yo estaba leyendo hoy en el día y decía los 400 años de silencio de Dios. Y en realidad no es así. Son los 400 años que Dios eligió estar en silencio. Él decidió estar en silencio. Vamos a ver un pequeño video y luego vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ver acá. ¿Dónde está compartir? Y el Nuevo Testamento comienza con las últimas palabras registradas en las Escrituras antiguas. En ese momento surge el profeta Malaquías, viviendo en un tiempo en el que el pueblo de Israel ya había regresado del exilio. El templo había sido reconstruido y, externamente, la vida religiosa parecía estar en orden. Sin embargo, Dios muestra que la realidad era distinta. Detrás de los rituales y de las prácticas religiosas, el corazón del pueblo estaba distante. Los sacrificios continuaban siendo ofrecidos, pero la fe se había vuelto automática, sin un compromiso verdadero. Existía religión, pero faltaba entrega interior. Malaquías transmite el mensaje del Señor de forma directa y firme. Él denuncia la frialdad espiritual que se había extendido entre el pueblo. Los sacerdotes, que debían conducir el culto con respeto, comenzaron a tratar el altar de cualquier manera, ofreciendo sacrificios defectuosos.
Esto revelaba una falta de temor y reverencia. El pueblo también se había apartado del pacto, siendo infiel tanto a Dios como en sus relaciones familiares. La obediencia ya no nacía del amor, sino únicamente de la conveniencia. Dios deja claro que ve todo esto y que no se agrada de una fe que existe solo en la apariencia. Aún con palabras duras, el mensaje de Malaquías no se limita a la reprensión. En medio de las correcciones, Dios recuerda algo fundamental acerca de quién es Él. Él no cambia. El Señor reafirma que sigue siendo fiel al pacto hecho con los antepasados de Israel. Si el pueblo vive una crisis espiritual, esto no sucede por un fallo de Dios, sino porque los corazones se han apartado de Él. Esta verdad es importante, porque sostiene la esperanza en un tiempo que estaría marcado por el silencio espiritual. Es en este contexto que Malaquías presenta una promesa decisiva. Dios anuncia que enviaría a un mensajero para preparar el camino delante de él. Esta promesa apunta a algo mayor que cualquier restauración política o religiosa ya vivida. El Señor también habla del día del Señor, un tiempo en el que Él actuaría con justicia, separando lo verdadero de lo falso y al fiel del infiel. Estas palabras quedan registradas como una esperanza viva, guardada en el corazón de Israel. Después del mensaje de Malaquías, ocurre un cambio profundo. La Biblia ya no registra la actuación de profetas reconocidos en Israel. No surgen nuevas palabras directas del Señor transmitidas públicamente por hombres escogidos por Dios. Durante muchos siglos, el pueblo se había acostumbrado a oír la voz divina por medio de profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ahora, sin embargo, necesitan enfrentar el silencio. Ya no se escucha la conocida expresión, así dice el Señor. El cielo parece guardar silencio. Este silencio, sin embargo, no significa que Dios haya abandonado a su pueblo. Marca un tiempo de transición. Dios deja de hablar por medio de nuevos profetas porque está preparando algo mayor que simplemente un mensaje más. El pueblo entra en una etapa en la que necesita vivir sostenido por todo lo que ya ha sido revelado. La ley, los salmos y los escritos de los profetas pasan a ocupar un lugar aún más central en la vida espiritual de Israel. Cada palabra registrada adquiere un valor todavía mayor, porque no hay nuevas revelaciones, sino memoria, fidelidad y espera. El silencio profético también revela la madurez que Dios espera de su pueblo. La fe no puede depender solo de nuevas voces, sino que debe estar firmemente establecida en el carácter de Dios y en sus promesas. Israel aprende a vivir sin respuestas inmediatas, confiando en que el Señor continúa guiando la historia, incluso cuando no habla de forma clara y audible. Las promesas anunciadas por Malaquías permanecen vivas, especialmente la esperanza de que Dios enviaría a un mensajero para preparar el camino y cumplir lo que había sido prometido desde tiempos antiguos. Así, el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento comienza no con la ausencia de Dios, sino con un Dios que elige el silencio como parte de su plan. Lo que parece una pausa es, en realidad, preparación. Lo que parece distancia es dirección. El pueblo sigue adelante, guardando las últimas palabras proféticas, sin darse cuenta de que este tiempo de silencio está preparando el escenario para el mayor cumplimiento de la historia de la redención, mientras la promesa dejada por Malaquías continúa viva en el corazón de Israel. Mientras Dios permanece en silencio, la historia del mundo sigue avanzando con fuerza. Israel aprende una vez más que el silencio de Dios no significa que nada esté ocurriendo. Por el contrario, el mundo que lo rodea atraviesa cambios rápidos y profundos. El imperio persa, que había concedido a los judíos cierta libertad religiosa, comienza a debilitarse.
En este contexto surge un nuevo poder de manera sorprendente: Alejandro Magno. En pocos años conquista vastos territorios, derrota reinos antiguos y forma un imperio que une regiones que nunca antes habían estado bajo un mismo dominio. Con la derrota del imperio persa, Israel pasa a formar parte de este nuevo imperio. La transición ocurre casi sin resistencia local, pero sus consecuencias son profundas. No se trata solo de un cambio de gobernantes. Una nueva cultura comienza a expandirse por todo el mundo conocido, la cultura griega, también llamada helenista. Junto con ella llegan nuevas costumbres, nuevas formas de organización social, nuevos valores y sobre todo una lengua común. La lengua griega empieza a utilizarse en el comercio, en la administración, en la educación y en la comunicación entre pueblos distintos. Personas de lugares lejanos, con historias y tradiciones diferentes, ahora pueden comunicarse con mayor facilidad. Poco a poco, el griego deja de ser solo la lengua de un imperio y se convierte en el idioma más utilizado en todo el mundo mediterráneo. Israel, aún manteniendo su fe, pasa a convivir diariamente con esta realidad. Muchos judíos aprenden griego, realizan negocios en griego y viven en ciudades marcadas por la influencia del pensamiento griego. Estos cambios traen desafíos internos importantes. El pueblo necesita enfrentar nuevas ideas, filosofías distintas y una manera de ver el mundo que muchas veces entra en conflicto con la fe bíblica. El pensamiento griego valora el razonamiento, el debate y la búsqueda del conocimiento por medio de la filosofía. Para muchos judíos, esto genera tensión. ¿Cómo seguir siendo fieles a la ley de Dios, viviendo en un mundo que piensa de manera diferente? ¿Cómo preservar la identidad espiritual sin apartarse por completo de la sociedad que los rodea? Incluso en este contexto, Dios continúa teniendo el control de la historia, aunque permanezca en silencio. El avance de la cultura griega no ocurre fuera de su dominio. Aquello que parece solo conquista militar e influencia cultural comienza en realidad a servir a un propósito mayor. La unificación de la lengua prepara algo que nadie logra percibir en ese momento. Siglos después, esa misma lengua sería utilizada para anunciar un mensaje que tendría que alcanzar a muchos pueblos en poco tiempo. Además de la lengua común, el mundo comienza a volverse más conectado. Las ciudades son planificadas, las rutas comerciales se organizan y los caminos enlazan regiones distantes. El desplazamiento de personas aumenta y las ideas empiezan a circular con mayor rapidez. Por primera vez, el mundo antiguo comienza a funcionar como un gran territorio interconectado. Todo esto sucede mientras Israel vive sin nuevas palabras proféticas, sostenido únicamente por las promesas dejadas en el pasado. Dentro de Israel, la fe continúa siendo preservada. La ley se enseña dentro de los hogares, las escrituras se leen en las sinagogas y el pueblo recuerda constantemente lo que Dios hizo en otras generaciones. Incluso rodeados por una cultura diferente, muchos judíos se esfuerzan por mantener viva la fe recibida. La identidad espiritual deja de ser solo una herencia automática y pasa a ser una decisión tomada cada día. Este periodo exige madurez. Sin profetas que orienten al pueblo en cada nueva situación, Israel aprende a aplicar las antiguas escrituras a un mundo que ha cambiado. La fe deja de depender de señales inmediatas y pasa a afirmarse en la confianza en el carácter de Dios. El silencio, que podría parecer ausencia, se revela como parte de un plan mayor. Nada sucede por casualidad. El dominio griego, la lengua común, las rutas abiertas y la conexión entre los pueblos forman parte de una... El periodo de los 400 años. Y algo interesante que yo les decía, que
decimos el periodo de los 400 años de silencio. Y no es así. Son 400 años que Dios decide estar en silencio para cumplir con su plan. Pero la pregunta es, ¿qué pasó en estos 400 años? Eh, Hubo un silencio total, la verdad. Hubo un silencio total que eh, Dios dejó de hablar. Ya había vuelto del exilio, ya estaba el profeta Malaquías, eh, los sacrificios y todo pareciera que era normal, pero de pronto Dios dejó de hablar. No se sabe, no se sabe qué pasó. Vamos a ver, tratar hoy estaba, durante, eh, cuando estaba elaborando el texto y hoy en el día estaba tratando de ver qué pasó en el mundo secular, qué pasó en el mundo secular con, con Israel. ¿O qué pasó? Porque recordemos de que viene la historia de, del pueblo de Dios. Y recordemos de que la Biblia se enfoca solamente en el pueblo de Dios, pero hay un mundo aparte. Y lo hemos avanzado en Pentateuco, que hay un mundo aparte, ¿no? Eh, Mientras se desarrollaba la historia, hay una historia secular aparte. Y la pregunta, ¿qué sucedió en esos 400 años? Porque Dios dejó de hablar o decidió tomar el silencio, pero el mundo seguía, Israel seguía. Muere el profeta Malaquías, que era el último profeta, y de ahí no se sabe más. Pero Israel siguió, el mundo seguía, y vamos a ver qué pasó. Hemos tratado de hacer un poco, a ver, vamos a ver. Si miras esos 400 años, solo de lo secular, vamos a hablar de lo secular, en lo histórico, en lo político y en lo cultural, ¿qué pasó? En realidad, fue un periodo muy activo que transformó completamente el mundo antiguo. Aquí tienes, vamos a ver algunas cosas que sucedieron. Número uno, expansión del mundo griego. El mundo griego invadió, o sea, los helenistas o el helenismo. Todo cambia con Alejandro Magno, ya se nos hace conocido, ¿no? Alejandro Magno. Esto sucede en el año 353 al año 323 antes de Cristo, ya, en estos 400 años. ¿Qué hace este hombre? Conquista desde Grecia hasta Egipto, Persia e incluso parte de la India. Don Alejandro Magno empezó la conquista, ¿no? Funda ciudades, muchas llamadas Alejandría. Si nos vamos ya al Nuevo Testamento, encontramos varias Alejandría en la carta de Pablo, porque ya estaban. ¿Qué más hace Alejandro Magno? Impone la cultura griega, idioma, educación y filosofía. Esto crea una especie de globalización antigua, distintas culturas empiezan a aparecer entre sí. Eh, Alejandro Magno
él empieza a conquistar todo lo que se le cruza. Y no solamente la conquistaba, ¿no? Sino que imponía el idioma, la educación y la filosofía. ¿Qué más pasa en estos 400 años? En estos 400 años también pasa es el auge de la filosofía, aparecen los grandes filósofos y el pensamiento, ¿no? Durante este tiempo se desarrolla corrientes filosóficas como por ejemplo Platón y Aristóteles. Siguen creciendo, surgen nuevas escuelas. Y yo les decía, creo que en Pentateuco, de estos grandes filósofos también como Hillel y Shammai, que contemporáneo a Jesús, y que Jesús llegó a conocerlos a Hillel y Shammai, estos grandes filósofos. Entonces, esos 400 años también ya la filosofía, Platón y Aristóteles. Y esto hablaban del autocontrol, de la virtud, de la búsqueda de la felicidad y la paz. Estas ideas influyeron en la forma de pensar del mundo, donde luego se predicaría el cristianismo. Mire, yo les decía que se lo conoce como los 400 años de silencio, pero es más que todo que Dios decide tener los 400 años en silencio para seguir con su plan divino. Y acá, mire, inconscientemente, estos filósofos influyeron en, en el autocontrol, ellos enseñaban la virtud, enseñaban la felicidad, enseñaban a la búsqueda de la paz, como que estaban preparando el corazón de la gente, que luego en esos mismos lugares llegó a predicarse el evangelio, llegó a predicarse el cristianismo, pero ya antes, años antes, hubieron filósofos que empezaron a enseñarle a la búsqueda de la paz, búsqueda de la virtud, búsqueda del autocontrol. Y si hablamos de autocontrol, cuando los frutos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? O cuando dice en 2 de Timoteo, no te da un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y estos enseñaban ellos. Estos enseñaban ellos. ¿Qué más pasa en esos 400 años? Eh, en Egipto, en Egipto, se crean grandes centros de conocimiento y ciencia. La ciudad de Alejandría se convierte en un centro intelectual. Su famosa biblioteca reúne miles de textos, avances en matemática y ciencia. Matemática estaba el famoso Euclides y en ciencia Arquímedes. Estaban eso en los 400 años, ¿no? Mire, como el mundo seguía avanzando el mundo. El conocimiento se organiza y se preserva como nunca antes. Luchas políticas. Después de Alejandro, su imperio se divide. Guerras entre dinastías. Ptolomeos, Egipto, y Seleucidas en Asia y Siria. Esto genera una inestabilidad política constante en muchas regiones. Aquí aparece, en estos 400 años, aparece ya el ascenso del Imperio Romano. Ya. El Imperio Romano se da a conocer y empieza a ascender. Mientras tanto, en Italia, el Imperio Romano comienza a expandirse, también empieza a conquista territorio poco a poco hasta dominar el Mediterráneo. Esto sucede ya, mire, en el año 63 a.C., ya cerquita del nacimiento de Cristo. Roma aporta red de caminos
ya una organización política fuerte. Hay una palabra que ellos llamaban el pat romana. ¿Qué significaba esto? Una relativa paz, supuestamente. Esto luego facilitaría viajes y comunicaciones. Roma hace caminos, hace algo interesante. Crecen las urbanizaciones y comercio. Crecen grandes ciudades. Se identifica el comercio entre regiones. Se usan monedas comunes. El mundo se vuelve más conectado económicamente. Pero también sucede algo. Se hace una mezcla de culturas. Una mezcla de culturas, religiones, costumbres, creencias se mezclan. La gente empieza a buscar sentido espiritual más personal. Eh, ya hay una mezcladera porque ya como el comercio, Roma empieza a hacer camino y todo eso. Entonces la gente ya tuvo más acceso, más comunicación y empezaron a mezclarse. Esto crea un ambiente donde nuevas ideas religiosas pueden difundirse fácilmente. En pocas palabras, el mundo secular en estos 400 años, ¿qué pasó? Se unificó culturalmente Grecia, o los griegos, se conectó políticamente Roma, se desarrolló intelectualmente y se volvió más abierto a nuevas ideas. Pero, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel? A estos 400 años también se lo llama o se lo conoce como los 400 años, el periodo neotestamentario. El periodo comprendido entre los dos testamentos fue una época de cambio, un tiempo de realización de los bloques de poder tradicionales y de desaparición de una tradición cultura del cercano oriente que había sido dominada durante 3000 años. En la historia bíblica, los aproximadamente 400 años se separan en la época de Nehemías del nacimiento de Cristo. Se conoce como el periodo intertestamentario o neotestamentario. Esto abarca del año 433 al año 5 antes de Cristo. Aunque a veces se los llama los años silenciosos por la ausencia de revelación profética de Dios. Eh, y yo me pregunto, ¿será que la gente no extrañaría la voz de Dios? Murió Malaquías y Dios dejó de hablar. Tras el exilio babilónico, Israel dejó de ser una nación independiente y se convirtió en un territorio menor dentro de una sucesión de imperios más grandes con la conquista de la Tierra Santa por Alejandro Magno en el año 332. ¿Ya? Entonces, surgió una nueva y más insidiosa amenaza para Israel. Alejandro estaba decidido a crear un mundo unido por la lengua y cultura griega, una política conocida como los helenistas, que tuvo un impacto dramático en los judíos. Tras la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., el imperio que había conquistado quedó dividido entre sus generales. Desde ellos fueron dinastías, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas en Siria y Mesopotamia, que se disputaron el control de la Tierra Santa durante más de un siglo.
El judaísmo en la época de Jesús fue en gran manera el resultado de los cambios que se produjeron en respuesta a las presiones del periodo intertestamentario. La dispersación de Israel, iniciada durante el exilio, se aceleró a estos años hasta el punto que un escritor de la época pudo afirmar que los judíos poblaron toda la tierra en sus mares. Mire, recordemos de que en el exilio Israel ya estaba dividido. Pero en ese plan de Dios, que nunca llegamos a entender muchas veces, en el exilio cuando se lo llevaron todo, fue cuando ellos empezaron a poblar la tierra. En la dispersación, los judíos poblaron toda la tierra. Como las 10 tribus no volvieron, excepto las 2, que era Judá, las otras 10 se dispersaron por toda la tierra. Los judíos que se encontraban fuera de la Tierra Santa, alejados del templo, concentraron su vida religiosa en el estudio de la Torá y de la vida en la sinagoga. Los misioneros de la iglesia primitiva iniciaron su ministerio entre los gentiles de la dispersación utilizando la tradición griega del Antiguo Testamento. Mire, interesante, ¿no? Interesante. Que ahora podemos ver a través de la historia que aún en el exilio o aún cuando lo agarraron esclavos o sitiaron, las 10 tribus no regresan, pero ¿qué hacen? Se dispersan por toda la tierra. Y si nosotros vemos la historia, en el tiempo de los nazis, cuando Hitler quería exterminar a los judíos, ¿dónde no había judíos? Fue del exilio, ¿no? Fue por el exilio. Vamos a seguir mirando un poco el video, un poquito más. La preparación cuidadosa. Dios no habla, pero actúa. No se manifiesta de forma audible, pero conduce la historia con precisión. Lo que parece solo política y cultura es en realidad el escenario que está siendo preparado. Cada cambio acerca al mundo a un momento decisivo que aún será revelado. Mientras Israel continúa caminando, esperando y confiando, incluso sin percibir todo lo que está siendo preparado. El tiempo sigue pasando y la situación espiritual de Israel entra en uno de sus momentos más difíciles. Después de la muerte de Alejandro Magno, su vasto imperio fue dividido entre sus generales. Tras la división del imperio griego, la región pasa a ser controlada por los seleucidas. Es en este período cuando surge Antíoco IV Epífanes, un gobernante que no se limita a dominar políticamente. Él decide interferir directamente en la fe del pueblo judío. Aquello que antes era solo influencia cultural se transforma en persecución religiosa abierta, intensa y dolorosa. Antíoco establece leyes que atacan el corazón de la fe de Israel. La ley de Dios es prohibida. Los pergaminos de las Escrituras son quemados. Guardar el sábado se convierte en un delito. La circuncisión de los hijos pasa a ser severamente castigada. Todo aquello que durante siglos definió la relación del pueblo con Dios, ahora es tratado como una amenaza para el gobierno. El objetivo es claro: destruir la fe judía y obligar al pueblo a adoptar por completo la cultura pagana. El ataque más grave ocurre en el templo.
El lugar que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo es profanado. Se introducen prácticas paganas y el altar del Señor es deshonrado. Para Israel, esto no es solo un acto religioso ofensivo, sino un dolor profundo en el alma del pueblo. El templo representaba el pacto, el perdón y la comunión con Dios. Verlo profanado provoca sufrimiento, indignación y un sentimiento de pérdida difícil de expresar. En este momento, el silencio de Dios se vuelve aún más pesado. No se levantan profetas para confrontar al rey ni para anunciar un juicio inmediato. No surgen nuevas palabras del cielo que indiquen exactamente qué hacer. El pueblo necesita decidir si continuará siendo fiel incluso sin respuestas claras. Muchos ceden por miedo. Otros se esconden para obedecer la ley en secreto. Los padres comienzan a enseñar a sus hijos a escondidas. La fe empieza a vivirse con riesgo diario. Es en este contexto donde nace la revuelta de los macabeos. No surge por deseo de poder, sino por indignación espiritual. El sacerdote Matatías y sus hijos se niegan a obedecer las órdenes que exigían la negación de la fe. Ellos entienden que no pueden negociar aquello que Dios ha revelado. Esta decisión no viene acompañada de promesas de victoria, sino de la certeza de que permanecer fiel a la ley de Dios vale más que la propia vida. Después de la muerte de Matatías, el liderazgo pasa a su hijo Judas Macabeo. Él no era solo un estratega militar, sino alguien profundamente convencido de que la victoria no provenía de la fuerza de los hombres, sino de la fidelidad a Dios. Aún estando en desventaja numérica, los macabeos derrotan ejércitos más grandes, recuperan Jerusalén y purifican el templo. Este momento marca la restauración del culto y de la identidad espiritual del pueblo, recordada hasta hoy en la celebración de la dedicación. Con el paso de los años, la resistencia se transforma en gobierno. Surge entonces la dinastía Asmonea, descendiente directa de los macabeos. Por primera vez en muchos siglos, Israel experimenta un período de autonomía política. El sumo sacerdote pasa a ejercer también autoridad civil, algo que nunca había sido el ideal bíblico, pero que se establece como una realidad histórica. Con el tiempo, esta unión de poder religioso y político genera conflictos internos, disputas familiares y debilitamiento espiritual. Mientras tanto, un nuevo poder crece silenciosamente en el escenario internacional. La República Romana expande su dominio por el Mediterráneo, interviniendo en reinos inestables. Las divisiones internas entre los líderes asmoneos abren espacio para esta interferencia. En medio de disputas por el trono, los propios judíos recurren a Roma como mediadora, sin percibir el precio de esa decisión. En el año 63 a.C., el general Pompeyo entra en Jerusalén. Toma la ciudad, invade el templo y pone fin, en la práctica, a la independencia judía. Israel no es destruido en ese momento, pero pasa a vivir bajo tutela romana. Reyes locales aún gobernarían, pero ahora subordinados a Roma. Es aquí donde comienza oficialmente el dominio romano sobre la tierra de Israel. Con la llegada de Roma, el peso sobre Israel se vuelve aún más visible. El dominio romano no ocurre solo a distancia, sino que interfiere directamente en la vida cotidiana del pueblo. Soldados ocupan las ciudades, vigilan los caminos y observan todo. Se cobran impuestos elevados con rigor, quitando el sustento de muchas familias y recordando cada día que Israel no es una nación libre. La autonomía política prácticamente desaparece. Los reyes son colocados y removidos según los intereses de Roma. Vivir bajo el control de un poder extranjero se convierte en algo constante. Este escenario incrementa el sufrimiento y el clamor del pueblo. La opresión no es solo económica o militar, sino también emocional y espiritual.
Muchos comienzan a preguntarse cómo el pueblo escogido por Dios llegó a esta situación. Las antiguas promesas hablaban de bendición, de una tierra gobernada por el propio Señor. Ahora, la realidad es muy diferente. El silencio de Dios, que ya duraba varias generaciones, parece aún más pesado frente a tanta injusticia. Aún así, la fe no desaparece, se transforma en búsqueda. Es en este contexto donde surgen grupos religiosos y políticos más fuertes: fariseos, saduceos, esenios y celotes, cada uno intentando responder al silencio de Dios de una manera distinta. Los fariseos creen que la respuesta está en la obediencia rigurosa a la ley. Para ellos, la liberación comenzaría con el cambio del corazón del pueblo. Si Israel fuera fiel en cada detalle, Dios intervendría. Por eso, enseñan, interpretan la ley y exigen disciplina espiritual. Su influencia crece principalmente entre el pueblo común, especialmente en las sinagogas, donde las escrituras son leídas y explicadas con frecuencia. Los saduceos, vinculados al templo y a la élite religiosa, siguen un camino diferente. Buscan mantener la estabilidad haciendo acuerdos con el poder romano, valoran el culto, el orden y la estructura ya existente. Para ellos, preservar el templo y su posición es más importante que alimentar expectativas que podrían provocar conflictos. Su fe se vuelve más institucional que espiritual, más preocupada por el presente que por la esperanza futura. Los esenios, por su parte, eligen apartarse aún más de la vida en las ciudades. Para ellos, la llegada de Roma confirma que el mundo está profundamente corrompido. La historia de Israel comienza con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, a quienes Dios les hace una promesa: formar una generación y bendecir a todas las naciones a través de ella. Esta promesa se desarrolla a lo largo de diferentes etapas: la esclavitud en Egipto, la liberación en el Éxodo bajo Moisés, la conquista de Canaán, el periodo de los jueces, el establecimiento de la monarquía con reyes como David y Salomón, la división del reino, el exilio y finalmente el retorno. A lo largo de este proceso, Israel experimenta momentos de fidelidad, pero también de desobediencia. Cada vez que el pueblo se aparta de Dios, enfrenta consecuencias como invasiones, crisis internas y el exilio, tanto en el reino del norte como del sur. Sin embargo, también se destaca la misericordia y fidelidad de Dios, quien nunca abandonó su pacto, sino que siempre ofrece oportunidades de arrepentimiento y restauración. El exilio en Babilonia y el posterior regreso marca un punto clave. Israel comprende más profundamente su identidad, su dependencia de Dios y la importancia de la obediencia a la ley. La historia de Israel no es solo un relato histórico, sino una enseñanza espiritual que muestra que Dios es fiel a sus promesas, aunque el ser humano le falla. La obediencia trae bendición, mientras que la desobediencia trae consecuencias. Siempre hay una oportunidad de restauración cuando hay arrepentimiento sincero. El propósito de Israel trasciende su historia: ser luz para las naciones. En definitiva, Israel, o la historia de Israel, apunta a un plan mayor de redención. Para la fe cristiana,
Este plan se cumple plenamente en la venida de Jesucristo, quien trae salvación no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Hermanos queridos, esto ha sido la historia de Israel. Tal vez no hemos podido abarcar de forma minuciosa, pero hemos podido o hemos tratado de que podamos ver, y en el último video que hemos visto aparecen los macabeos. Es por eso yo les decía, tan importante de que no desechemos a la primera los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos, como se los llama, sino que ahí hay historia, que no fueron reveladas por Dios, pero fueron hombres, testigos, fueron hombres de Dios también, que a lo largo ellos empezaron a escribir su propia historia o la historia del mismo pueblo de Dios. Así que hermanos, espero de que esta materia haya sido de bendición. No nos quedemos con lo que hemos aprendido en el seminario hoy o con esta materia o con mi persona como docente, sino que sigamos investigando, sigamos leyendo, para que así sigamos nutriendo nuestra mente, nuestro conocimiento de lo que hizo, de lo que hará o de lo que hace y lo que hará Dios a través de nosotros, que hoy somos el pueblo de Dios. Hermanos queridos, hasta aquí ha sido un gusto, un privilegio y los dejo. Tal vez alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o despedirse directamente. Hermana Wendy. Pastor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, hermana, la escuchamos. Buenas noches, no, pues, así a cabalidad todo lo que hemos aprendido en esta clase no lo había visto, digamos así. Realmente todo tal vez algunas partes sí, digamos, lo he escuchado, pero a profundidad como no los ha explicado, no, y realmente, sé que hay más, digamos, por aprender. Siempre hay detalles que podemos ver, digamos, en todo ese periodo, digamos, que pasó. Y tanto sufrimiento también el pueblo de Israel no la sabía tanta profundidad como ellos han sido exiliados, todo lo que hemos aprendido. Y eso, pastor. Hermano Marco Antonio. Buenas noches, estimado pastor. No, más bien gracias por compartir con nosotros, ¿no? Acerca de esta materia, ¿no? La historia de Israel es muy interesante, ¿no? Estaba viendo, ¿no? Todo lo que ha sufrido el pueblo de Israel. En esto del surgimiento de las sectas, ¿no? Durante ese tiempo, tanto con los fariseos, saduceos, los esenios y los celotes, que de verdad cada uno como usted indicaba, ¿no? Se hicieron una revuelta todo, ¿no? En el cambio religioso. Cada uno quería tener su razón y quería tener el poder en ese tiempo. Y hablando también un poco acerca de el tiempo, ¿no? Cuando se escribió las literaturas, ¿no? Como los libros, los deuterocanónicos y los apócrifos, como usted decía, ¿no? Ninguno de esos textos lo podemos hacerlo a un lado. Cada uno tiene una historia y el por qué se ha realizado durante ese tiempo. Y es muy interesante, pastor, y más bien gracias por compartirlo. Como decía nuestra hermana Wendy,
sí, es muy interesante y bastante, y hay que seguir aprendiendo, ¿no? En esta parte de la historia de Israel, y como usted indicaba, sigan averiguando, y hay muchas cosas muy interesantes que hasta ahora yo mismo no la veía desde esa perspectiva. Muchas gracias, estimado. Ok, hermanos, ha sido un gusto. Dios les bendiga. Los espero el miércoles con sus exposiciones. Lo que entiendan, no lo hagan muy extenso, no se fatiguen mucho. Y cualquier duda nos avisan. Bendiciones, hermanos, se cuidan. Bendiciones Bendiciones, para estimado. todos, hermano. Hasta luego.